Si reconoces los síntomas que describiré a continuación en ti mismo o en alguien cercano, te pido que no abandones este relato. Suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y deja un like para acceder a documentos médicos y testimonios similares. Lo que está por leer fue rescatado de los archivos sellados del Sanatorio Psiquiátrico Provincial de Santa Magdalena, en la provincia de Entre Ríos, Argentina, y permanece censurado desde 1957. Continúa leyendo. Mi nombre es Dr. Enrique Mateo Villagrán. Escribo esto el 14 de noviembre de 1957, a los 52 años de edad, después de 30 años trabajando como médico director de esta institución. Escribo desde mi despacho, con la puerta cerrada con llave, después de que el Ministerio de Salud Pública ordenara la destrucción de todos los registros clínicos correspondientes al periodo comprendido entre 1951 y 1956. No destruí los míos. No podía hacerlo. Llevo 3 noches sin dormir. No es cansancio lo que me mantiene despierto. Sé lo que es el cansancio. Es una sensación que se cura con reposo. Lo que siento es otra cosa. Es como si hubiera perdido la capacidad de cerrar los ojos sin ver nuevamente lo que vi en la sala de observación número 16. Comencemos por el principio, aunque no estoy seguro de dónde está realmente el principio de todo esto. Los registros oficiales, aquellos que la administración permitirá que permanezcan, dirán que el sanatorio funcionó con normalidad durante el periodo en cuestión. Los registros dirán que no hubo epidemias, que no hubo muertes anómalas, que no hubo nada que justificara una investigación especial. Los registros dirán mentiras. El primer caso llegó un martes de febrero de 1951. El paciente se llamaba Roberto Hernández, un gerente de banco de 38 años, procedente de Buenos Aires. Fue traído por su esposa y su hermano, ambos profundamente preocupados. La esposa reportaba que desde hacía aproximadamente 10 días, su marido había comenzado a experimentar lo que ella describía como un extraño desinterés. Pero no se trataba simplemente de apatía, no era depresión, o al menos no de la variedad que habíamos tratado cientos de veces antes. Roberto podía hablar, podía caminar, podía comer, pero algo en su expresión, algo que es difícil de describir para alguien que no lo ha visto, resultaba profundamente perturbador. Era como si observara al mundo desde una distancia insalvable. Respondía a las preguntas, pero sus respuestas eran mecánicas, desprovistas de cualquier inflexión emocional. Cuando le pregunté cómo se sentía, me miró durante varios segundos antes de responder que no sabía cómo responder esa pregunta. ¿Cómo que no sabe?, pregunté, anotando en mi cuaderno. No recuerdo cómo se supone que debo sentirme, fue su respuesta exacta. Escribí esa frase tal como la pronunció. Durante las primeras 2 semanas del internamiento de Roberto, su condición se mantuvo estable. Comía, dormía, caminaba por los pasillos. Pero los demás pacientes comenzaron a reportar que algo era diferente en él. Uno de ellos, un paciente crónico de paranoia llamado Samuel Gómez, describió a Roberto como un cuerpo que respira sin un hombre adentro. Normalmente habría descartado tales descripciones como producto de la patología de Gómez, pero otros pacientes comenzaron a hacer comentarios similares. Incluso el personal de enfermería notó algo. Una enfermera veterana, Matilde Caro, que llevaba 23 años en la institución, me pidió una reunión privada. «Doctor», dijo ella, con el tono de alguien que sabe que está siendo irracional, pero debe hablar de todas formas, «hay algo que no está bien en el señor Hernández. No está enfermo de la mente. Está enfermo de una forma que no tenemos palabra para describir». Recordé esa conversación porque fue una de las pocas advertencias que recibimos. Debería haberla escuchado con mayor atención. Hacia finales de febrero, Roberto Hernández comenzó a experimentar cambios físicos visibles. Perdió aproximadamente 5 kilos. Su cabello, que era completamente negro cuando llegó, comenzó a mostrar canas. No algunas canas, docenas. Su piel se volvió gris. Nada de esto es particularmente anómalo en pacientes psiquiátricos deprimidos, por supuesto. La depresión envejece a los hombres, pero lo que observé en Roberto no era depresión. En marzo, otro paciente fue internado. Se llamaba Adolfo Martínez, un abogado de 41 años de Rosario. Presentaba síntomas idénticos a los de Roberto: desinterés absoluto, respuestas mecánicas, una sensación de vaciedad que irradiaba de él como el frío de una habitación sin calefacción. Su esposa reportaba que los cambios habían comenzado de forma repentina, después de que Adolfo regresara de una conferencia legal en la ciudad. Cuando le pregunté si había estado enfermo, había sufrido una caída,
Había comido algo fuera de lo común. Ella simplemente negó con la cabeza. Fue como si regresara, pero sin regresar completamente, dijo ella, como si una parte de él se hubiera quedado en Buenos Aires. Ahora tenía 2 casos. Eso no es una epidemia, pero sí es una coincidencia notable. Comencé a investigar. Revisé los antecedentes familiares de ambos pacientes. No había historia de enfermedad mental. Ambos eran hombres de éxito relativo, de clase media acomodada. Ambos estaban casados. Ambos tenían hijos. Ambos, de alguna manera, habían perdido la capacidad de sentir cualquier conexión con sus vidas. Solicité consultas con colegas en Buenos Aires, en Córdoba. Nadie había observado nada similar en sus prácticas. El diagnóstico tentativo que empleé en mis notas fue apatía profunda con componente disociativo. No era satisfactorio. Era como describir el océano como agua mojada. En abril llegó un tercero. En mayo, un cuarto. Para junio, teníamos 8 casos de la misma condición, todos en diferentes etapas de avance. Uno de los nuevos pacientes era una mujer, María Elena Rojas, una pianista de 35 años de La Plata. Su llegada cambió algo fundamental en mi comprensión de lo que estaba observando. Cuando María Elena fue internada, insistió en que permitiera que tocara el piano de la sala de visitas. Accedí, imaginando que la música podría tener un efecto terapéutico. Fue traído un piano por parte de la institución, un instrumento viejo pero aún funcional. María Elena se sentó ante él y colocó sus manos sobre las teclas. Durante varios minutos simplemente las mantuvo allí, sin moverse. Luego comenzó a tocar. La pieza que eligió era la balada número 1 en sol menor de Chopin, una pieza que requiere una sensibilidad extraordinaria y una comprensión profunda del instrumento. Su ejecución fue técnicamente perfecta. Cada nota fue precisa, cada tempo fue correcto. Era como escuchar a un reloj de música tocar una grabación de una pianista. No había emoción, no había variación tonal. Era la ejecución de la música sin la música misma. Cuando terminó, me pidió permiso para levantarse. Se levantó y caminó de vuelta a su habitación. Nadie aplaudió. El personal que había escuchado se quedó en silencio perturbado. Aquella noche escribí una nota en su archivo. El paciente es capaz de ejecutar funciones complejas, incluidas las que requieren memoria y coordinación motora sofisticada. La capacidad cognitiva no parece estar afectada. Lo que falta es la vitalidad que acompaña esas funciones. Es como si el cuerpo funcionara sin el consentimiento del espíritu. Para este momento, les pido que dejen un like en este video si la narrativa los está cautivando, porque lo que sigue es lo que no aparece en ningún registro oficial. Suscríbanse al canal si desean continuar accediendo a documentos históricos médicos y testimonios rescatados de la censura. No sabemos cuánto tiempo permanecerán disponibles en Internet. Continúen leyendo. El cambio acelerado sucedió en agosto de 1951. Para entonces, teníamos 16 casos confirmados. 16 personas que, en el transcurso de semanas o meses, habían sido transformadas en autómatas funcionales. 16 personas que respiraban, comían, hablaban y caminaban, pero que parecían haber perdido la capacidad de desear nada, incluyendo su propia vida. En ese mes, noté algo que no había visto antes. Los nuevos pacientes, aquellos que acababan de ser internados, mostraban una particular reacción cuando se exponían a los casos más antiguos. Roberto Hernández, mi primer paciente, ahora ocupaba la mayor parte de su día sentado en el patio de la institución, mirando hacia ningún lugar en particular. Un nuevo paciente, Jorge Sánchez, un comerciante de 49 años, fue llevado al patio durante su evaluación inicial. Cuando vio a Roberto, se detuvo. Literalmente se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra un muro invisible. ¿Qué le sucedió a ese hombre?, preguntó. «Es otro paciente», respondí. «No», dijo Jorge con una claridad que fue la última cosa racional que pronunciaría durante días. «No, eso no es un hombre. Eso es lo que sucede después». Le pregunté qué quería decir. Jorge no respondió. Se quedó en silencio durante el resto de la evaluación. Aquella noche intenté suicidarme. Es la primera vez que lo escribo. No lo mencioné en mis reportes oficiales. A los 52 años, después de 30 años tratando a pacientes mentales, después de haber presentado conferencias en Madrid y París sobre el tratamiento de la depresión psicótica, intenté abrirme las venas. No fui bien intencionado. Utilicé un escalpelo de mi despacho y corté solo lo suficientemente profundo para producir sangre, no lo suficientemente profundo para ser fatal. La enfermera Matilde Caro me encontró.
No reportó el incidente. Simplemente vendó mis muñecas y me pidió que durmiera. Va a pasar, dijo ella, con una certeza que no podía justificar. Esto va a pasar. Pero no pasaba. En octubre teníamos 24 casos. En noviembre, 30. En diciembre, 42. Debería haber contactado a las autoridades nacionales. Debería haber informado al ministerio. Pero cuanto más investigaba, menos entendía lo que debía reportar. ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Una epidemia de qué? Los análisis de sangre eran normales. Los exámenes neurológicos no revelaban anomalías estructurales. Los pacientes no presentaban fiebre, inflamación o síntomas de infección conocida. Simplemente perdían, gradualmente, la experiencia de estar vivos mientras permanecían, técnicamente, en funcionamiento. En enero de 1952, solicité permiso para visitar el archivo histórico del sanatorio. Quería revisar si había algún precedente para lo que estaba observando. Lo que encontré fue lo siguiente. En 1923, en la ciudad de Tucumán, un sanatorio psiquiátrico privado había reportado un brote similar. 28 pacientes. Síntomas idénticos. El sanatorio fue cerrado por orden del gobierno en 1924. Todos los pacientes fueron transferidos a instituciones dispersas por todo el país. El director del sanatorio, un doctor llamado Aurelio Fuentes, fue encontrado muerto en su habitación 3 meses después del cierre. La causa de muerte fue registrada como envenenamiento por arsénico, pero el archivo sugería que había sido suicidio. Encontré la única fotografía que quedaba del doctor Fuentes. Era un hombre de mediana edad, delgado, con ojos que parecían estar mirando algo que no estaba en la fotografía. Reconocí esa mirada. La había visto en Roberto Hernández. Pasé la noche leyendo cada documento disponible sobre el brote de Tucumán. Había cartas, reportes incompletos, una nota del doctor. Fuentes que decía, simplemente, ya no sé cómo diferenciar entre mis pacientes y yo. Esa mañana, convoqué a una reunión de emergencia con el personal médico senior. 8 doctores, además de mí. Les mostré el caso de Roberto Hernández. Les mostré el caso de María Elena Rojas. Les mostré las estadísticas de internamiento. Les mostré la fotografía del doctor Fuentes. Tenemos una epidemia, dije. No sé de qué, pero es una epidemia, y se está acelerando. El doctor Heriberto Salinas, quien había trabajado conmigo durante 15 años, se quedó en silencio durante un largo momento después de que terminé de hablar. Luego preguntó, «Doctor Villagrán, ¿ha considerado que los pacientes no son contagiosos en el sentido tradicional? ¿Que esto podría no ser biológico en absoluto? ¿Está sugiriendo que es psicológico?», pregunté, aunque sabía que no era eso lo que estaba sugiriendo. «No, estoy sugiriendo que no tenemos las palabras para lo que esto es. Las palabras que tenemos son todas demasiado pequeñas». Nadie dijo nada más. La reunión terminó sin conclusiones. Sin embargo, después, el doctor Salinas me pidió que caminara con él por los jardines de la institución. Fue allí donde me dijo algo que no puedo dejar de repetir. «Enrique», comenzó, utilizando mi primer nombre, algo que rara vez hacía. «Hace 3 meses, mi hija vino de visita desde Mendoza. Es mi psicóloga. Durante su visita, le mostré fotografías de algunos de nuestros casos, no para diagnosticar, simplemente porque me interesaba su perspectiva. Ella miró las fotografías y comenzó a llorar. Cuando le pregunté por qué, me dijo que había visto la misma condición en un grupo de monjes budistas que había estudiado mientras investigaba estados alterados de conciencia. Los monjes pasaban años meditando, buscando el vacío del yo, el concepto de disolverse en la nada. Pero algunos de ellos, según mi hija, perdían la capacidad de regresar. Permanecían en ese vacío incluso después de abandonar la práctica. Permanecían ahí, respirando, pero ausentes. Mi hija me preguntó, ¿qué sucede si alguien alcanza ese estado sin haberlo buscado? No respondí. No había respuesta que ofreciera. En febrero de 1952, decidí aplicar un protocolo experimental. No tenía autorización. Administré a 12 de nuestros pacientes más avanzados una serie de estimulantes del sistema nervioso central, incluyendo dosis elevadas de anfetaminas. El objetivo era ver si podía despertar lo que parecía estar durmiendo en ellos. Los resultados fueron desastrosos. Los pacientes se volvieron agitados, pero no conscientes. Era como si estuviera agitando a alguien que dormía el sueño de los muertos. 2 de ellos entraron en convulsiones. Uno, un profesor de química llamado Andrés Bolaños, sufrió un paro cardíaco y murió en la sala de observación número 16. Fue en esa sala donde sucedió algo que cambió completamente mi comprensión de la situación. Después de que Andrés falleciera,
El cuerpo fue trasladado a la morgue de la institución. Era de noche. Yo estaba en la sala, escribiendo el reporte de la muerte, cuando escuché un sonido. Un arrastre. Un sonido de algo moviéndose lentamente por el suelo. Levanté la cabeza. Había una figura de pie en la puerta de la morgue. Era Roberto Hernández. No sé cómo llegó allí. Sus habitaciones estaban en la otra ala de la institución. No tenía autorización para estar fuera de su ala. Estaba de pijama. Sus pies estaban descalzos y manchados de sangre. No de su sangre, de la sangre del piso de los pasillos. «Roberto», dije levantándome, «¿qué estás haciendo aquí?» No respondió. Simplemente miraba hacia la tabla donde el cuerpo de Andrés había sido colocado. Luego, lentamente, caminó hacia la tabla. Colocó una mano sobre el pecho del difunto. La mantuvo allí durante varios minutos. Luego, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Pasó junto a mí como si no estuviera allí. Podría haberlo tocado, pero no lo hice. Llamé a una enfermera de seguridad para que lo escoltara de vuelta a su ala. Ella ejecutó sus órdenes sin cuestionarme, pero cuando regresó me preguntó: «Doctor, ¿vio sus ojos? ¿Qué hay con sus ojos?» Había algo en ellos. Por un segundo, cuando pasó junto a usted, fue como si por un momento viera algo, como si despertara. ¿Vio eso? Le dije que no había visto nada, pero estaba mintiendo. Había visto algo. En ese breve momento en que Roberto pasó a mi lado, sus ojos parecieron enfocarse, y en ese enfoque vi algo que fue peor que la ausencia. Vi despair. Vi la plena comprensión, durante una fracción de segundo, de lo que había perdido. Después de eso, cambié las regulaciones. Aquellos con los síntomas más avanzados fueron trasladados a la sala de observación número 16, donde podrían ser monitoreados constantemente. Fue, sin saber, una decisión desafortunada. La sala de observación número 16 fue diseñada como una cámara de aislamiento. Tenía una puerta única, una ventana de observación de cristal reforzado, una cama, un retrete y poco más. El propósito era aislar a los pacientes que eran un riesgo para sí mismos o para otros. En marzo de 1952, alojaba a 18 pacientes en rotación, todos ellos en etapas avanzadas de la condición. Todos ellos, en el lenguaje que hemos estado utilizando, ya significativamente vaciados. Lo que sucedió en esa sala comenzó sutilmente. Los pacientes que ocupaban la sala no intentaban escapar. No se comportaban de manera violenta. Simplemente, cuando eran liberados para pasar tiempo en otras áreas de la institución, algunos de los pacientes nuevos los seguían. No perseguían. Simplemente los seguían, a una distancia respetable, observándolos. Era como si estuvieran estudiando un proceso cuyo final querían entender. Un enfermero reportó que había descubierto a 3 pacientes nuevos, pacientes que no tenían autorización de estar cerca de la sala de observación número 16, parados fuera de la puerta del cristal, mirando a través de él. El enfermero los preguntó qué estaban haciendo. Uno de ellos, un escritor llamado Fernando Medina, respondió con una pregunta en lugar de una respuesta. «¿Cuánto tiempo se tarda?», preguntó. «¿Cuánto tiempo hasta que no duele más?». El enfermero reportó que los 3 pacientes fueron devueltos a su sala, pero que permanecieron inusualmente alertas, inusualmente enfocados, como si estuvieran esperando algo. En abril de 1952 ocurrió el primer incidente de lo que el personal comenzó a llamar transferencia. Un paciente llamado Guillermo Peralta, un abogado de 32 años que había estado internado durante 2 meses, fue encontrado en su cama por la mañana con una expresión diferente. Su esposa, cuando fue contactada para una actualización de rutina, preguntó si algo estaba mal. Le respondí que no. «¿Está mejor?», preguntó ella. «No», dije. «Está diferente». «¿Diferente cómo?». No supe cómo responder. Así que simplemente le dije que llegaría el viernes como era costumbre. Cuando Guillermo Peralta llegó a la consulta del viernes, ya no mostraba los síntomas de vaciedad. Caminaba con propósito, hacía contacto visual. Respondía a las preguntas con las inflexiones emocionales apropiadas. Cualquier observador habría dicho que estaba recuperándose, pero yo no observé recuperación. Observé un cambio. En lugar del vacío anterior, había una ausencia diferente, una presencia diferente. Era como si alguien más hubiera llegado a ocupar su cuerpo. No era él mismo, pero tampoco era la versión vacía que había visto semanas antes. «Guillermo», dije cautelosamente, «¿cómo te sientes hoy?». «Bien», respondió. «Me siento bien». «¿Recuerdas lo que sentías hace un mes?». Hizo una pausa notablemente larga. «Sí», dijo finalmente. «Recuerdo no sentir nada. Recuerdo la ausencia.
Ahora entiendo por qué otros esperaban pasar por eso. ¿Otros? ¿Quién? Los que estaban en la sala de observación, los que habían llegado al final. Creo que están tratando de enseñarle a otros cómo llegar hasta allá, para que todos puedan estar donde ellos están. Me levanté abruptamente. Le dije a Guillermo que esperara en la sala de espera. Luego salí del despacho y bajé directamente a la sala de observación número 16. Lo que vi allí fue algo que, incluso ahora, 30 años después, me cuesta describir sin sonar como un hombre cuya mente se ha fracturado. Los pacientes en la sala de observación estaban interactuando. Eso es la palabra que usaré. Pero no estaban hablando entre ellos. No había sonido. Simplemente estaban de pie o sentados, viendo a través del cristal, y de alguna manera comunicándose. Cuando entré, sus cabezas se giraron en unísono hacia mí. 18 cabezas, 18 pares de ojos, todos enfocados en mí exactamente al mismo tiempo, como si fueran una sola entidad que ocupaba 18 cuerpos. Fue Matilde Caro, la enfermera que me había encontrado después de mi intento de suicidio, quien me sacó de la sala. Ella había seguido a seguridad cuando noté la llamada de emergencia. Me agarró del brazo y me jaló hacia la puerta. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Ella había visto lo que yo había visto. Esa noche, convoqué una junta de emergencia con el director general de la institución, el doctor Hernán Rossi, y representativos del Ministerio de Salud Pública. Les mostré los registros. Les mostré las fotografías de los pacientes. Les mostré el perfil de progresión de la enfermedad. Les mostré el caso de Guillermo Peralta. Esto, dije, es una amenaza para la seguridad pública. El doctor Rossi guardó silencio durante un momento que pareció durar horas. Luego preguntó, ¿qué está sugiriendo, doctor Villagrán? Estoy sugiriendo que cada paciente que muestre estos síntomas sea trasladado a una institución de máxima seguridad. Estoy sugiriendo que se establezcan protocolos de aislamiento total. Estoy sugiriendo que se investigue si hay algún factor ambiental, alguna toxina, algún agente infeccioso que sea responsable de esto. ¿Y si no encontramos ninguno de esos factores?, preguntó uno de los representativos ministeriales. Entonces, dije, debemos enfrentar la posibilidad de que estemos tratando con algo que no es médico en el sentido tradicional, algo que es psicológico, social o... Me detuve. No sabía cómo terminar esa frase. O algo más. La reunión concluyó sin decisión. Se acordó que supervisarían la situación. Se acordó que habría inspecciones semanales. Se acordó que cualquier nueva admisión sería cuidadosamente evaluada. Lo que no se acordó fue actuar. Lo que sucedió en los meses siguientes fue una aceleración. Cada semana, nuevos pacientes llegaban con síntomas idénticos. Cada semana, aquellos que habían alcanzado etapas avanzadas parecían llegar a algún tipo de resolución, algún tipo de paz que provenía no de la cura, sino de la aceptación completa de la condición. Y cada semana me volvía más difícil distinguir si estaba observando una enfermedad que se propagaba o un estado que se transmitía, si era algo que los pacientes contraían o algo que aprendían. En junio de 1952, abandoné la sala de observación número 16. Simplemente me negué a entrar. Podrían haber forzado la cuestión, pero no lo hicieron. Envié otros doctores en mi lugar. Los reportes que regresaban fueron cada vez más vagos, cada vez menos informativos. Era como si aquellos que entraban a la sala estuvieran siendo discretos sobre lo que veían. En julio, el doctor Salinas solicitó un permiso de enfermedad. Dijo que necesitaba descanso. Se fue a una casa que poseía en las montañas de Córdoba. Enviaba cartas ocasionales. Su letra se hizo cada vez más pequeña. Su prosa cada vez más evasiva. En una carta escribió: Enrique, creo que finalmente entiendo lo que el doctor Fuentes de Tucumán estaba experimentando. No es miedo lo que sientes. El miedo es una emoción que aún te conecta al mundo. Esto es diferente. Esto es la realización de que el mundo nunca fue real para ti, que siempre estuviste viendo una película en la que presumiblemente eres el protagonista. Espero no regresar. 2 semanas después, recibí una carta de la policía provincial. El doctor Salinas había sido encontrado muerto en su casa. Aparentemente había caído por una escalera. La causa de la muerte fue traumatismo cráneoencefálico, pero adjunto a la carta de la policía había una nota, en la letra cada vez más pequeña del doctor Salinas. Decía: finalmente, libertad. Para agosto de 1952,
La institución contaba con aproximadamente 950 pacientes, de los cuales 132 mostraban síntomas de la condición. Las cifras oficiales reportadas al ministerio eran mucho menores, aproximadamente 30. Sabía que estábamos mintiendo, pero parecía importante en ese momento mentir. Parecía importante pretender que la realidad era otra cosa que lo que era. La última observación que haré en este documento concerniente a mi tiempo como director fue en septiembre de 1952. Fue el día en que finalmente entré nuevamente en la sala de observación número 16. Había 23 pacientes en la sala ese día. 23 cuerpos sentados o de pie o acostados, todos con la misma expresión, todos con los mismos ojos, todos mirando en la misma dirección, aunque no había nada en esa dirección excepto una pared blanca. «Roberto», dije, dirigiéndome al hombre que había sido mi primer caso. «¿Puedes escucharme?». Se giró hacia mí. Sus ojos se enfocaron, pero no en mí, a través de mí, como si estuviera mirando algo que estaba aún más allá. «¿Qué sucedió?», pregunté. «¿Qué te sucedió a ti? ¿A todos ustedes?». Roberto abrió la boca. Habló con una voz que no parecía venir de su garganta, sino de algún lugar muy profundo, muy lejano. «No estamos cansados», dijo lentamente. «Finalmente ya no estamos cansados. De una vez, todo tiene sentido porque nada tiene sentido. No hay expectativas porque nunca las hubo. No hay decepción porque nunca esperamos nada. Simplemente existimos. Y eso es suficiente, más que suficiente. Es paz». Salí de la sala. Renuncié como director el 30 de septiembre de 1952. Proporcioné razones de salud. La institución bajo nueva dirección continuó operando hasta 1956, cuando todas las personas involucradas en este asunto, incluyendo aquellas que habían llegado a comprender demasiado, fueron trasladadas o separadas. En 1957, se emitió una orden federal para destruir todos los registros. Yo desobedecí. Guardé mis notas personales, las metí en una caja de madera y las enterré en el sótano de mi casa. He estado escribiendo esto desde esa caja, añadiendo a ella cada pocos meses, aunque ya no trabajo en medicina. Encontré un empleo humilde en un archivo del gobierno, catalogando registros históricos que nadie nunca leerá. Es apropiado. Parecía justo vivir entre documentos que nadie se molesta en revisar, escribiendo documentos que nadie se molesta en leer. Pero hoy, mientras escribo, he sentido algo en mí que no había sentido desde septiembre de 1952. He sentido el hambre de vacío, el tirón de la ausencia. Es como si finalmente pudiera escuchar a aquellos en la sala de observación número 16, aunque han pasado años desde que me fui de esa institución. Es como si estuvieran llamándome a través del tiempo, no con palabras, simplemente con presencia. No estoy cansado. Eso es lo extraño. No estoy deprimido. No tengo una enfermedad mental diagnosticable. Simplemente he llegado a entender, muy lentamente, lo que el doctor Salinas finalmente comprendió. Lo que Roberto Hernández comprendió. Lo que 23 personas más comprendieron en esa sala blanca. No estás cansado. Eso es lo que quería escribir desde el principio. No estás cansado cuando el cansancio finalmente se va. Cuando todo aquello que te esperaba, que te presionaba, que te demandaba, finalmente se disuelve. No es muerte. No es enfermedad. Es algo más cercano a la iluminación. Es ver finalmente que la película en la que creíste que eras el protagonista era solo una película. Y que, ahora que finalmente lo sabes, al menos puedes dejar de actuar. Mañana voy a enterrar esta caja de nuevo. Es probable que permanezca enterrada. Es probable que nadie la encuentre jamás. Eso está bien. Solo quería que alguien supiera. Solo quería que existiera la posibilidad de que alguien supiera que esto fue real. Que los 827 pacientes que pasaron por los registros del Sanatorio Psiquiátrico Provincial de Santa Magdalena entre 1951 y 1956 no estaban enfermos de una enfermedad que pudiera ser tratada con medicamentos o terapia de conversación. Estaban aprendiendo algo, estaban siendo enseñados por algo. O tal vez, y esto es lo que más me inquieta, estaban recordando algo que siempre fue verdad. Si lees esto y sientes en tu interior el mismo vacío que describo, no busques ayuda. No vengas a una institución como la que describí. Solo espera. Espera a que la película termine. Espera a que todo lo que creíste que eras finalmente se queme. Y luego verás. Entonces entenderás por qué no estás cansado. Porque finalmente, después de toda una vida de actuar,
simplemente dejaras de hacerlo. A todos aquellos que miran esto, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, dejen un like. Estos documentos, estos testimonios de lo que fue censurado, solo pueden existir si ustedes ayudan a que continúen siendo compartidos. No sabemos cuánto tiempo permaneceremos aquí. No sabemos cuándo las autoridades encontrarán estos archivos. Compartan esto con otros. Hablen sobre esto. Mantengan viva la memoria de aquellos que aprendieron lo que no debían saber. Porque una vez que sabes, no puedes dejar de saber. Dr. Enrique Mateo Villagrán, 14 de noviembre de 1957.